buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 23 de abril del 2024. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Para la mañana de hoy hemos invitado a la doctora María Teresa Garrido, con quien conversaremos acerca de las noticias falsas y su impacto sobre la sociedad. La doctora Garrido es abogado con doctorado en estudios de paz y conflicto. Durante la última década se ha dedicado a la investigación de temas relacionados con la protección de la libertad de expresión en la era digital y la protección de periodistas en Centroamérica. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis, y a toda la audiencia. Muy bien por aquí y con mucha emoción de compartir sobre este tema contigo y con todos los que nos escuchan, nos ven. No, para nosotros es un honor y desde ya pues la visión y diálogo internacional te abren las puertas para cuando tú desees los micrófonos. Muchísimas gracias. Pero bueno, María Teresa, en los últimos tiempos hemos visto muchas cosas, ¿no? Es decir, la cuarta revolución industrial nos viene pasando por cosas muy buenas, pero nos está pasando también por cosas que son muy complicadas, muy difíciles de digerir y que cambian el tono de la realidad que estamos viviendo. Ciertamente el mundo enfrenta muchos desequilibrios, pero todos simultáneos, guerras desbocadas en Ucrania, guerras entre Israel, Hamas, Irán, problemas en Asia, en África y América Latina. Pero quizás una de las cosas que nos ha llamado la atención aquí en la Visión Radio, y que creo que no solamente a nosotros, sino a mucha gente sobre todo personas como tú, que ha dedicado pues su carrera profesional al estudio a fondo de estos temas, es cómo se ha venido tergiversando la realidad y el desarrollo tecnológico ha permitido con la aparición de las redes sociales, el tema de los negocios mismos, de la prensa, es decir, cuando sale una noticia, mientras más escandalosa sea, más audiencia tiene, y eso es peligroso porque se produce un desequilibrio emocional entre los que están leyendo la noticia, en los que están abriendo sus redes sociales, y eso es terrible. Y hubo algo que sucedió hace poco tiempo, hace escasamente una semana, para ser más exacto, el sábado 13 de abril, cuando Irán lanzó por venganza un ataque contra Israel con cientos de misiles que eran portados por drones. Pero a este episodio, que no es fácil digerir en todo caso, lo hicieron mucho más grave las redes sociales, las noticias, que pusieron al mundo a brincar, como decíamos en Venezuela. Muchas de las personas perdieron ese día, no pudieron dormir, porque el mensaje era: estamos entrando ya a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eso es complicado, pues, pero absolutamente complicado, y porque no es que por una guerra de ese tipo se va a producir una tercera guerra mundial. Se necesitan mucho más condiciones, se necesitan otros elementos. Y hace 2 días vi un video que me impresionó en Instagram, un video de dos jóvenes. Yo te diría que no eran gente de 18 años, no, estoy hablando de gente de más o menos 35, 40 años de buena pinta, pues, con una pinta intelectual, analizando del por qué el presidente del gobierno español, el señor Sánchez, no era quien decía que era, sino que se buscaron a un doble para que fingiera que era el jefe de gobierno español, y nada más y nada menos que pusieron a Cheyenne, el cantante puertorriqueño, y además, por su parecido,
yo no lo encontré en todo caso. Y además, bueno, desarrollaron una tesis en 5 minutos, pero te advierto, María Teresa, absolutamente bien hecha. ¿Qué opinas tú de todo esto que nos está pasando? Luis, me diste como un plato de opciones para elegir cómo contestarte esa pregunta. Muchísimas gracias. Pero quiero empezar como empezaste por el principio, hablando un poquito de la cuarta revolución industrial, porque nos pasa quizás a tu audiencia mucho que escuchan este término y no siempre se sabe de qué se está hablando. Y esto es parte a veces de lo que vimos en la universidad con los estudiantes, porque nos hemos acostumbrado tanto a la tecnología que se nos olvida cómo era la vida antes sin esa tecnología. Y para las generaciones más jóvenes, esta es la realidad, es el día a día. Entonces, cuando hablamos de esta cuarta revolución industrial, no es solo cómo usamos la tecnología, sino cómo la tecnología se ha incorporado en nuestro día a día, en la creación de relaciones, en cómo nos informamos, cómo compartimos, inclusive cómo creamos nuestras redes sociales, no como las aplicaciones, sino más bien esa comunicación que tenemos unos con otros y cómo las desarrollamos. Entonces, la cuarta revolución industrial, una de las cosas que ha hecho es favorecer esa comunicación rápida, que gracias a eso es que estamos hoy en este programa a través de Internet. Entonces, la cuarta revolución industrial, la tecnología, lo que nos han ayudado es a mejorar las formas de comunicación con todos los problemas que eso tiene, porque como decías, hay quienes pueden ingresar en una plataforma y crear un video, hacer montajes. La tecnología está al alcance de la mano de cualquier persona que sepa cómo usarla. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es cómo este uso de la tecnología trae a flote cosas que ya existían. Y es esa idea de cómo voy a crear noticias falsas, cómo voy a crear rumores, cómo de una u otra forma me hago famoso cuando es de un lado muy como personal, pero también podemos ver cómo hay grupos organizados creando este tipo de noticias justamente con esa intención de crear miedo, de crear una reacción emotiva en quien recibe la información. Y ese es el caso de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué más temor puede ser que haya una tercera guerra donde ya no nos podemos sentir seguros en ninguna parte del mundo? Porque a veces pensamos que lo que está sucediendo en Israel, en el Medio Oriente, es muy lejano, pero cuando vemos estas noticias lo que nos hacen es reaccionar y decir, es que en cualquier momento esto me va a pasar a mí, esto va a ser en mi casa, esto va a ser en mi comunidad, en mi país, y lo que genera es esta reacción muy emotiva que parte del miedo. Y también este tipo de noticias son creadas justamente con esa intención de cambiar a veces la opinión pública, de influenciar esa agenda que se está creando, de qué estamos conversando y que se expande exponencialmente por las redes sociales. Entonces, lo que recibo de repente en, no sé, en Facebook, lo comparto por Instagram, se lo reenvío a otro de mis amigos por WhatsApp, y estas noticias, como tienen este elemento tan emocional, son muy fáciles de redistribuir a todos nuestros contactos, a todas nuestras redes, por diferentes canales, y eso hace primero que sea muy difícil reconocerlas, porque cuando recibimos la misma información por diferentes partes, nuestro cerebro empieza a decir, uy, como que esto sí es verdad, como que esto sí es algo a lo que tengo que tenerle miedo. Y después, desde el punto de vista de a qué le creo. O sea, si todos en mi red me están diciendo esta información, alguien lo debe haber chequeado. Alguien debe saber que esto es verdad, y empezamos a confiar más en quien nos envía la información que quien crea la información. Y aquí es donde vemos esa erosión de estos niveles de confianza, de credibilidad, tanto de los medios de comunicación como de expertos, personas que conocen sobre este tema. Entonces, de verdad que el tema de la creación y distribución de noticias falsas es bien complejo, digamos. Sí, fíjate tú que trabajando sobre un artículo sobre acerca del el tema de las noticias falsas, las redes sociales, la prensa, incluso me encontré con cosas que realmente me asombraron. Es decir, el negocio que está detrás de todo esto.
y me encontré con una investigación. Tú sabes que si hay una cosa que en Estados Unidos se hace y se hace, es que todos estudian algo y lo escriben. Hay organizaciones por todos lados, ONGs, think tanks, en fin, cosas que por todos lados que ven un fenómeno y lo estudian. Y leyendo uno de los informes sobre escrito por un think tank sobre redes sociales, la noticia falsa, me consigo con unas informaciones interesantes. Primero, el negocio. Segundo, el dato de que el país que ha alcanzado el mayor o la noticia falsa que ha alcanzado el mayor precio en el mercado ha sido acá en Estados Unidos, que se pagó por una noticia de 5 minutos $10,000. Hacer $10,000 en 5 minutos te advierto, eso significa que es un negociazo. En efecto, y es un negocio que vemos a diferentes niveles, porque hay quienes lo hacen para vender un producto, hay quienes lo hacen desde el sector privado, pero también hay quienes lo hacen desde el sector público. Y es parte también de la investigación que me imagino que has ido encontrando en esto, de ver cómo diferentes estados también están utilizando estas maquinarias, porque ya no es solo los 5 minutos de radio, los 5 minutos de televisión, sino que son campañas organizadas en las que se crean sitios web, en las que se crean clips para todas las redes sociales, en las que se crean diferentes mensajes, se posicionan hashtags en lo que antes era Twitter, ahora es X, y es toda una maquinaria que produce muchísimo dinero, porque la comunicación es un sector económico muy importante para cada país, y esta creación de noticias falsas, como tú dices, lo que hace es poner de relieve la importancia que tiene la comunicación y la cantidad de dinero que se puede hacer a través de ella. De verdad que es llamativo, y por eso creo que hay tanta gente investigándolo. Sí, sí, absolutamente. Incluso me encontré también de los trabajos que está desarrollando Google, por ejemplo, y Microsoft, para contrarrestar el tema de las noticias falsas, porque además esas noticias falsas, esos fake news, están tergiversando el objetivo principal de esto. Ahora, dime una cosa, a tu juicio, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las plataformas de redes sociales en la difusión y proliferación de estas noticias falsas? Mira, Luis, yo creo que las plataformas tienen que mejorar sus sistemas de reconocimiento de este tipo de información para evitar esa diseminación masiva que estamos viendo hoy en día. Cada una de las plataformas, ahorita mencionadas Google y Microsoft, ellos han diseñado diferentes planes para darle prioridad a las noticias que vienen desde medios de comunicación reconocidos, medios de comunicación importantes. En ciertos países como Australia han logrado negociar con algunos medios de comunicación para darles como dinero para que puedan producir estas noticias y de una u otra manera acercarse a las compañías de comunicación para poder garantizar que dentro de sus plataformas lo que se muestre sea más cercano a la realidad. Pero vemos otras plataformas donde estos, digamos, controles, lo que llamamos las políticas de moderación de contenido, son mucho más complejas y son mucho más difíciles de identificar. Porque a veces, como tú decías en el video, pueden ser dos personas que se sientan, parecen expertos, hacen todo un video, hacen toda una narrativa que termina siendo algo falso. Los niveles de atención que hay que tener son muy altos, pero también el entendimiento del contexto en el que se produce esa información y la tecnología necesaria para poder identificarlos. Entonces, una de las grandes quejas que hay o de los principales problemas, desafíos que enfrentan estas plataformas hoy en día es desarrollarlas en idiomas diferentes, porque cuando vamos a plataformas en inglés, a veces para Google, para Facebook, es mucho más sencillo identificar cuál es ese lenguaje que uno dice como, uy, esto está muy emocional, esto está raro, hay algo aquí que debemos ver. Es más fácil identificar los contextos porque la mayoría de estas plataformas, sus casas o la sede matriz están en países de habla inglesa, pero cuando lo trasladamos, por ejemplo, a contextos en español, la cantidad de personas que hablan estos idiomas, la cantidad de personas que están como desarrolladores en estas
empresas o en esta industria para la moderación de contenidos van disminuyendo, y eso sí lo llevamos a lenguajes quizás menos conocidos, se va masificando, y una para mí de las obligaciones principales de las empresas es tener equipos que puedan conocer, entender el idioma y el contexto de ciertas noticias. Una de las cosas, por ejemplo, que Meta, como con Facebook, Instagram y WhatsApp está haciendo este año en particular, es tratar de crear centros específicos para monitorear las noticias que salen a raíz de las elecciones. Este es un año súper electoral en el mundo. Tenemos, creo que son más de 80 países que tienen diferentes procesos electorales, y una de las respuestas de Meta ha sido como crear centros específicos para poder identificar de qué manera se llevan adelante estas conversaciones o inclusive la publicación de noticias falsas. Entonces creo que esta ha sido una aproximación justamente para mostrar esa responsabilidad de la plataforma, de identificar, de reconocerlo y de inclusive quitar estas noticias cuando son diseminadas. Sin una de las cosas que también veo quizás como un poco más problemática, todavía no tenemos una solución en este tema, quienes nos dedicamos a estudiarlo, es también este poder y esta superautoridad que le estamos dando a estas plataformas digitales. Cuando le pedimos a las plataformas que sean ellas quienes moderen la conversación, quienes controlen ese fluir de la información, básicamente le estamos diciendo, estamos de acuerdo con lo que tú consideres que es adecuado para la libertad de expresión. Y esto a simple vista parece sencillo, parece muy bueno, porque si tenemos un poder un económico que está regulando de una u otra forma la actuación del Estado, parece bueno, pero también vemos cómo estas plataformas tienen sus propios intereses y cómo a veces esta moderación de contenidos es para su propio interés más que el interés social o este interés mayor de defensa de derechos humanos. Entonces esa también es otra área un tanto delicada, como esa obligación de moderar el contenido se vuelve en una restricción del ejercicio de libertad de expresión cuando estos controles no funcionan de la manera que deberían funcionar. Sí, o sea, lo que te estoy entendiendo es que hay una línea casi imperceptible entre lo que es la información veraz y la información falsa. En efecto, es bien complejo, y por eso es que vemos este boom de noticias falsas. Cuando recibimos una noticia, por ejemplo, con los bombardeos que dicen están bombardeando Israel, tiene un toque de verdad y sabemos que es algo que se puede comprobar. Pero cuando de esa noticia se salta, vamos a la Tercera Guerra Mundial, ya tenemos una brecha muy grande que significa que hay que buscar más información, que hay que ver cuáles son los países que están involucrados, de qué manera se está llevando a cabo esta supuesta guerra mundial, y ahí es donde entra el problema de la noticia falsa y esta línea muy delgada entre qué es verdad y qué no es verdad, porque justamente son noticias creadas para manipular a quien la recibe. Sí, hay un artículo en esas cosas que leí que se llama La fortuna en un like, que eso me interesó, que describen pues todo lo que es ese negocio tan impresionante. Ganarse Sí. $10,000 cada 5 minutos a nadie le cae mal, te advierto. Y todos te piden haga un clic, haga un like, nos dice, y esos son, se va sumando, y cuando llega a cierto número de gente que te apoya, ya la red social comienza a verte como un candidato para poner la publicidad de ciertas empresas, que es Es lo que quieren. así. Y es parte, quizás una dinámica que a veces con nosotros como usuarios no conocemos, es que cómo la red funciona. La red le va dando prioridad a lo que va teniendo más likes, a lo que tiene más comentarios y a lo que tiene más interacciones, que es como lo llaman estas plataformas hoy en día. Entonces lo que van haciendo es darle prioridad a contenidos para que se vayan mostrando en los feeds, en las noticias, en la página principal de cada una de estas redes, y a través de eso es que también se va desechando como el contenido que es verdad y se va priorizando el contenido que es falso. Y en esto se van creando lo que muchos de los que investigamos este tema llamamos las cámaras eco o las burbujas filtro, porque entonces una vez que empezamos a interactuar con un tipo de contenido, es más probable que nos siga llegando ese tipo de contenido que muchas veces es falso, justamente por lo que comentabas de
Nuestros amigos le dan like, nuestra familia le da like, nos los envían por diferentes mecanismos y la plataforma dentro de sus algoritmos entienden que esa es una noticia que a nosotros nos interesa, que es una noticia que debería ser relevante para toda nuestra red, y se van creando estas burbujas que solo repiten el mismo contenido, y también es parte del problema de, bueno, ¿y cómo identifico la noticia falsa si en todas mis redes esto es lo que me aparece? Sí. Sabes que revisando información, mucha información sobre esto, por ejemplo, localicé ciertos personajes de la farándula que trabajan en eso, ¿no? Que su vida no es solamente la farándula, sino también la mayor parte del tiempo la dedican al tema de las redes sociales. Y yo me quedé impresionado. Hay gente que gana, sin tener que salir a trabajar, hasta $400,000 al mes. Porque simplemente es tan popular que todas las empresas quieren que se anuncie bajo el paraguas de esa persona. Sí. Ahora mi pregunta es, tengo dos preguntas que tienen la misma, que es, ¿cuál es el impacto que tiene esto entre la polarización política y la sociedad? Uh-huh. Esta es una pregunta que creo que nos podemos pasar el día contestando. Yo creo que lo que estamos viendo justamente en la polarización es un reflejo de la información que consumimos. Cuando nosotros estamos expuestos constantemente a noticias falsas, a noticias que de una u otra forma lo que hacen es alimentar el miedo, la rabia, el descontento, la desesperanza, estamos más dados a negar oportunidades de diálogo a quienes piensan diferente. Y esto es como un mecanismo de protección, es algo humano, es algo que hacemos. Si sé que alguien me va a hacer daño, no me voy a acercar a esa persona. Si sé que lo que me van a decir me va a afectar, voy a evitar por todos los medios llegar a tener esa relación quizás cercana con la otra persona. Y en esta época que estamos viviendo, justamente esta idea de que la otra persona es mala, la otra persona lo que desea es hacerme daño, la otra persona está ahí buscando una oportunidad como para atraparme y cazarme y hacerme algo malo, es lo que produce más polarización. Y parte de los problemas que crean estas cámaras eco o las burbujas es que empieza a circular un mismo tipo de información en el que vemos al otro cada vez peor, lo vemos más violento, lo vemos más enemigo, lo vemos con menos posibilidades de poder relacionarnos. Y esto ha creado no solo la polarización en este sentido de no quiero hablar con el otro, no lo respeto, más bien lo insulto, sino que se ha ido mostrando en la democracia que vivimos hoy en día a nivel mundial, porque esto ya no es un fenómeno único de países. Claro. Entonces hay más desconfianza en las instituciones públicas, hay más desconfianza en los políticos, los partidos políticos. Todo esto se mezcla y lo que trae es una erosión muy grande de la credibilidad, porque justamente la noticia falsa lo que busca es plantear una realidad diferente porque no se ha establecido de forma clara cuál es la verdad. Y cuando empezamos a erosionar estos sistemas de confianza, básicamente estamos erosionando lo que nos hace una comunidad, lo que nos hace sociedad. Si yo no puedo confiar en la persona que vive al lado mío, tenemos un problema muy grave, porque ya no es el superestado, sino cómo cada individuo reacciona ante la presencia de otra persona. Entonces vemos cómo han aumentado la violencia, vemos cómo han aumentado los homicidios, vemos cómo ha aumentado una cantidad de situaciones por no tolerar una idea diferente, y es parte del problema de qué información estamos consumiendo, qué tan expuestos estamos a noticias falsas que llamen a la violencia, y cómo nosotros de una u otra forma buscamos o información alternativa para poder disminuir el peso que esa información tiene en nuestra mente, o cómo nosotros tratamos a través de otros mecanismos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a tomarnos un café, tratar de interactuar con personas diferentes para escuchar diferentes puntos de vista. Entonces, la polarización yo creo que es parte del resultado de lo que estamos viendo, es
Es una de esas consecuencias del consumo constante de noticias falsas que llaman mucho al miedo, a la desesperanza, a ese odio inexplicable por lo que no entendemos muchas veces. Sí, efectivamente. ¿Y en la educación? Uy, en la educación es bastante complejo porque de una u otra forma la mayoría de las personas queremos que nos digan que estamos en lo correcto. Queremos saber que lo Sí, estamos haciendo bien, que lo que pensamos está bien. sí. Humildemente sí. Sí, o sea, aunque no queramos, eso es lo que todos en el fondo queremos que pase, que nos digan, tienes razón, sí lo estás entendiendo bien. Y cuando nosotros desde la educación empezamos a mostrar diferentes perspectivas, diferentes parámetros, diferentes ideas, esta, digamos, necesidad de afirmación de la persona se ve en este choque constante, en esta tensión de lo que yo creo no es 100% verdad, ahora cómo lo compenso conmigo mismo. Entonces, en la educación creo que tenemos una oportunidad maravillosa de crear, digamos, esta tensión controlada de qué es verdad, qué no es verdad y cómo yo reacciono a la información. En la medida que estamos expuestos a un mayor número de experiencias, de ideas, de diversas opiniones, en esa misma medida nuestra mente puede decir como, y quizás esto no es del todo malo, quizás yo no estoy viendo algún lado de la situación, algún lado del problema. Entonces, yo creo que los espacios académicos permiten esa conversación porque están basados en el respeto, están basados en que hay alguien que quizás conoce un poquito más, que puede presentar diferentes opiniones y creo que es una de esas alternativas donde podemos empezar a contrarrestar los efectos de las noticias falsas, de la polarización y empezar a educar a quienes están allí en estos temas también. María Teresa, es que tú tendrás y nos podrás hablar de eso, sobre algún ejemplo histórico así destacado que en donde se ha mostrado el poder destructivo de una de esas noticias en la sociedad. Luis, hay varios ejemplos, hay mucha gente investigando sobre esto, pero el primero que siempre me viene a la mente es uno que descubrió el Observatorio de Noticias Falsas de Venezuela. Es un caso bien interesante, esto es del 2018, creo que fue cuando ellos recogieron toda la información y fueron audios que se empezaron a transmitir a través de WhatsApp. Eran básicamente 5 audios, cada uno decía cómo están agarrando a nuestros niños, a nuestros jóvenes para llevárselos a ser parte del servicio militar. Entonces, esto era como una persona que veía a unos muchachos en el colegio, entonces se los llevaban del colegio, otra persona que los veía como en un parque, y en estos lugares públicos de educación y de recreación. Entonces, lo que hizo el Observatorio de Noticias Falsas en Venezuela fue que agarró primero todos estos audios, evaluó cuáles eran los mensajes constantes que se estaban transmitiendo, cuáles eran las emociones que habían detrás y cuáles fueron los efectos de esta comunicación. Entonces ellos empezaron por la parte comunicacional, vieron cómo los medios de comunicación tradicional habían replicado parte de este contenido porque no lo habían podido verificar y entonces era como, parece ser que esto está sucediendo y esta incertidumbre lo que causó fue más pánico. Lo que causó fue el efecto contrario, no de querer investigar, sino de reaccionar. Entonces, bueno, yo no voy a mandar a mis hijos a la escuela, yo no voy a dejar que mis hijos salgan a la calle. En el otro sentido, este miedo como ya de la familia, de estar en un nivel mayor de alerta de a dónde voy, quién me persigue, quién está a mi alrededor, quién está tratando de influir en la vida de mis hijos para poder como apartarlos de mí. Y esto también generó un impacto en esta idea de la familia, de cómo se llevan adelante ciertas relaciones. Y por último, una de las cosas que ellos también identificaron fue cuáles fueron las noticias que sí eran verdad, que sí eran importantes, que dejaron de tener
relevancia en el aspecto o en el panorama comunicacional venezolano. Entonces, en este momento la verdad es que no recuerdo cuáles fueron esas noticias en particular, pero muchas estaban relacionadas con la idea de casos de corrupción, casos que de una u otra forma eran importantes de ser discutidos para este debate democrático, para la idea de la sociedad tiene que estar informada, que se dejaron de lado por cubrir una noticia falsa. Y en diferentes ejemplos en Ucrania y Rusia, ahora lo que está sucediendo en Gaza, claro, en diferentes zonas de conflicto o inclusive durante las elecciones hemos visto cómo estas noticias falsas lo que buscan también es evitar que una noticia verdadera o algún hecho que pueda impactar a la sociedad continúe siendo discutido. Sí. Y esto erosiona la democracia. Claro, claro. María Teresa, permítenos ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con la doctora María Teresa Garrido acerca de las noticias falsas y su amenaza a la sociedad. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora María Teresa Garrido acerca de las noticias falsas y su amenaza a la sociedad. María Teresa, fíjate, yo realmente no soy un ratón de redes sociales. En todo caso, por razones del trabajo que estoy ejerciendo, pues las redes sociales son un canal muy efectivo porque llega a muchísimas personas. Y yo reviso muy poco eso, pero cuando abro las redes sociales más populares, que son Facebook y Instagram, yo me encuentro con cosas que realmente yo me pregunto cómo hacen para tener tantos likes, si lo que lo que están haciendo no es una noticia falsa en todo caso, sino que es una realidad. ¿Cómo hacen? Es decir, mi pregunta va dirigida efectivamente al público que está recibiendo eso. Es decir, ¿cómo hay público para esas cosas? Hay una página de Facebook que tiene unas muchachas de El Salvador, de la zona rural, que tienen una popularidad de cerca de 25,000 personas que la siguen. Y te digo que yo le di vueltas a ver qué realmente era lo que vi y no logré encontrar cuál era el encanto. Es decir, ¿qué pasa con la gente? Es decir, porque estamos hablando de otros niveles. Es decir, y no es un problema de los países en desarrollo, sino que también es un problema de los países desarrollados. ¿Qué pasa con la sociedad en el mundo y las redes sociales? ¿Por qué no solamente las noticias falsas, sino el otro tipo de noticias y de cosas? Me asombra, por ejemplo, videos que ya rayan con lo porno, por decirlo de alguna manera, que provienen, por ejemplo, de Colombia o de Asia. Pero me quedo impresionado con la cantidad de adictos que tienen. No se le puede decir adeptos ni miembros, no, adictos a eso. Es impresionante. ¿Qué está pasando del otro lado? ¿Qué está fallando? Sí. Mejor? Yo creo que es más exacto. Yo creo que lo que estamos viendo en redes sociales es un reflejo de lo que había cuando no las teníamos, que ahora todos podemos ver. Y cuando vemos la historia de la comunicación, hay esta idea de los periódicos amarillistas, los periódicos rosa, esta idea como estas noticias de farándula, que entonces mentían, iban y buscaban la foto y los paparazzis, y esta idea de vamos a sacar una noticia picante para que la gente la vea. O como de repente pasaba en muchos periódicos, en muchos medios de comunicación impresos, donde la portada entonces era una foto súper
amarillista o una foto muy violenta, una foto que exponía a la gente a veces a encabezados que uno decía como, pero ¿cómo es posible que un medio de comunicación haga esto? Lo que pasaba antes es que no nos dábamos cuenta de quiénes efectivamente era esa audiencia ni qué tanto alcance tenían esas publicaciones. Las redes sociales de una u otra forma lo que han hecho es exponernos a esta situación. Hay un mercado para todo, hay, como decimos, entre gustos y colores, de todo hay, y para todo hay alguien que dice como esto es lo que yo quiero leer, este es el contenido que yo quiero consumir. Entonces, de una u otra forma, como que está pasando con la gente, me encantaría tener una respuesta también de poder decirlo, como claro esto es. Sin embargo, desde la investigación hay algunas pistas que nos pueden ayudar a entender un poquito esta dinámica. Una de las cosas, y es parte de la mayor conversación que se está teniendo principalmente en Estados Unidos, es este efecto en la salud mental que tiene. Cada vez que nosotros recibimos una información que nos gusta o que alguien le da like a algo que nosotros publicamos, tenemos como un choque de dopamina, que es esta hormona de la alegría. Sí. Y esa adicción, como tú decías, se crea a partir de esta generación de dopamina constante en cada uno de nosotros. Entonces, cada vez que vemos una noticia que me gusta, me da felicidad, le doy like, la comparto, alguien más le da like y vuelvo a estar generando constantemente esta hormona que nos ayuda a mantenerlos. Después, otra de las explicaciones, digamos, que podemos ver por qué se crean estas como búsqueda constante de este tipo de información es por la misma forma en que las plataformas de redes sociales están diseñadas. Si la plataforma tuviera diferentes botones, en vez de un dedito arriba, un dedito abajo, una cara enojada, tuviera un botón que dijera quiero saber más, dame más información, de dónde viene esto, a lo mejor nuestras interacciones serían totalmente diferentes. Hay quienes se han dedicado justamente a evaluar cómo esta interacción con la misma plataforma y el diseño de la plataforma es lo que maximiza esta interacción con noticias falsas y que nos mantiene ahí atados. Y una tercera razón de por qué nos mantenemos es que después de que estamos categorizados por el algoritmo de la plataforma, que ya dice, por lo menos en mi caso, es mujer, latina, habla 2 idiomas, ya ellos tienen un perfil de quién soy como persona y me empiezan a mandar diferente información en la medida que yo voy interactuando con, no sé, cuestiones relacionadas con la comunicación, cuestiones relacionadas con tecnología, me empieza a llegar más de esa información. Y salirme de esta categoría en la que ya las redes sociales me metieron es muy, muy difícil. Depende de yo que haga un esfuerzo constante, darle like a otras cosas, buscar otra información. Y eso hace que quien desee salir de este círculo vicioso sea muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Porque una vez que estás inserto en el sistema con la manera en la que estamos insertos, salir de este espacio es sumamente complicado porque volvemos al mismo ciclo. Le doy like, alguien me da like, genera dopamina, no busco otra información diferente, la plataforma me sigue mostrando las cosas que me gustan y seguimos en este círculo vicioso. Además de que muchas veces no le prestamos atención a qué le estamos dando acceso cuando le damos OK o aceptamos utilizar una plataforma. Y ahí es donde viene la famosa, es que Facebook me escucha, es que Google me escucha. Y a veces es que le dimos permiso a la utilización de nuestro micrófono cuando no estamos utilizando la plataforma. Y eso hace que escuche nuestras conversaciones y busque contenido que de una u otra manera nos pueda llegar. Ya ha sido parte, hay un escándalo ahorita bastante grande con Amazon y Alexa, de cómo están recopilando un montón de información de la persona y a raíz de esas informaciones están sugiriendo productos y cuestiones muy, muy específicas. Entonces yo diría que son como algunas de las causas de por qué nos mantenemos y por qué hay un mercado tan grande
para la diseminación y el consumo de noticias falsas. Sí. Eso que tú nos estás conversando es muy interesante y me trae a colación el marketing cerebral, que es la técnica desarrollada por un peruano eslavo, muy famoso, sobre todo acá en Estados Unidos, asesor de campaña, y su lema es: véndale al cerebro, no a la persona. Y eso da resultado, que yo me imagino que parte de lo que está pasando en las redes sociales tiene que ver un poco con eso. Y hay cosas como, por ejemplo, hay redes sociales que han ocasionado muertos, como es el caso de TikTok, y heridos graves. Ellos han lanzado retos, se han lanzado por ahí retos que van directamente a los escolares, a los estudiantes, y han provocado accidentes nefastos. En muchas de las cosas, muchos de la violencia armada que aquí se vive o se vive en otra parte del mundo, pues se han permitido grabarla y la han transmitido por las redes sociales, ¿no? Sin ningún tipo de filtro, lo cual es mucho más grave. Pero esto me lleva a lo siguiente: es que se está haciendo algo por parte de los gobiernos, más allá de que sé de los trabajos que estén haciendo las empresas tecnológicas hoy día para contrarrestar las noticias falsas, empresas como Google o empresas como la misma Meta, que lleva, es decir, que tiene, creo que el grueso de la clientela de las redes sociales. ¿Está haciendo algo para regular, para filtrar, o es tan difícil que se pueda hacer eso? Sí, Luis, hay diferentes iniciativas de parte de diferentes estados. Y, por ejemplo, desde la Unión Europea han hecho como diferentes planes y estrategias para como tratar este tema de las noticias falsas. Por un lado, en la Unión Europea se han creado diferentes centros de verificación de información. Entonces, mucho de lo que hacen estos centros de investigación es que tienen alianzas entre centros académicos, con medios de comunicación y con creadores de políticas públicas, y empiezan a identificar primero cuáles son los tipos de noticias que están viendo, que son falsas, que son creadas. Después identifican cuáles son esos patrones en los que esta información se distribuye, quién la consume, con la intención de generar reglamentos, regulaciones que puedan de una u otra forma disminuir el impacto. Estos observatorios como de identificación de noticias falsas tienen poco tiempo operando, entonces todavía no hemos visto como ese resultado tangible de se lograron eliminar X número de noticias falsas, pero es una de las aproximaciones dentro de la Unión Europea que creo que vale la pena mencionar, porque es el sistema invirtiendo primero en el entendimiento del fenómeno para después poder actuar. También, dentro de la Unión Europea, una de las primeras cosas que se empezó a hacer fue proteger la información personal. Entonces, se empezó por esta idea, bueno, ¿cómo vamos a proteger a las personas de que su información se mantenga privada, que no sea mal utilizada? Un poco con esta idea de lo que mencionaba, el neuromarketing, la propaganda hiperpersonalizada para cuestiones políticas, para productos, para todo este tipo de cosas. Entonces, la Unión Europea adoptó una regulación en particular sobre la protección de la data privada, y aquí es donde, no sé si recuerdan cuando empezamos a recibir esos emails de si quieren mantenerse suscrito, tiene que estar aquí. Todos empezamos a recibir esa información, y fue parte de esta política o esta regulación implementada por la Unión Europea. Actualmente en la Unión Europea se está trabajando también una regulación para el manejo de la inteligencia artificial y el uso de estos sistemas para disminuir riesgos a la población. Esto todavía está en discusión, entonces no tenemos como muy claro hacia dónde va a ir la política. Sin embargo, el texto que ahorita está como borrador sí tiene una mención específica a las noticias falsas, de qué manera se van a tratar y cómo se va a regular esta materia. Entonces, por ahí como la regulación europea nos va dando algunas luces de qué se está haciendo. En Estados Unidos, lo que se empezó a hacer fue llamar a estas plataformas del Congreso
y hemos tenido diferentes momentos en los cuales han ido justamente a hablar de este tema. El más reciente se invitó a la plataforma de TikTok, a Meta, a Google, a Apple, para que fueran a declarar y a decir de qué manera van a contrarrestar estos efectos, qué tipo de regulación se necesita y todo lo que ha sucedido con este debate que sigue hoy en día en Estados Unidos. Entonces, todavía no tenemos esa reacción 100% legislativa de control, de monitoreo, pero sí han habido diferentes acercamientos para decir de qué manera se va a regular por parte del Estado. En Estados Unidos también porque el sistema judicial es un sistema judicial sólido, es un sistema en el que la mayoría de la gente cree. Se han presentado diferentes denuncias con la intención de forzar como una regulación. Ahorita estamos esperando la decisión de las cortes en Nueva York sobre el uso de TikTok y la protección de la salud mental de los jóvenes. Creo que va a ser un caso bien interesante porque nos va a permitir ver de qué manera dentro de Estados Unidos se va a regular esta materia. Hay otro caso que está como un tanto relacionado con el tema, pero no 100%, que también fue el que presentó el New York Times contra ChatGPT o la compañía como tal por el uso de la propiedad intelectual, porque muchas de las cosas que estamos viendo es que a través de estas nuevas plataformas de generación de contenidos a través de inteligencia artificial se pueden generar noticias falsas, se pueden utilizar contenidos para cuestiones diferentes a las que originalmente fueron creadas. Entonces creo que ese es otro caso que nos puede dar un poco de luz en saber de qué manera en el Estado, en este caso Estados Unidos, va a empezar a regular la materia. Sí. En otros países ya es como diferente. Sí, hay en otros países son muy pocos los que tienen alguna herramienta jurídica, tienen alguna legislación que les permite actuar sobre eso. Y hay prioridades. Tú eres abogado y sabes, hay prioridades. Pero hay varias cosas que me llaman la atención y que tienen que ver con algo que desde hace varios años atrás se está hablando, que es el Big Data. ¿Cuál es el rol del Big Data en todo esto? El Big Data. Vamos a empezar como qué es el Big Data, porque hace poquito acabo de terminar una clase y una de mis estudiantes me decía que yo no entiendo qué es eso del Big Data, por qué es tan importante, por qué tenemos que prestarle atención. Y ella no entendía que todo lo que nosotros hacemos en Internet es una huella digital que puede ser obtenida, analizada. Entonces, cuando nosotros hablamos del Big Data, se refiere a esta recolección de información generada por los usuarios de Internet, que es de una u otra forma despersonalizada, pero que permite la creación de perfiles y el análisis de grandes volúmenes de información para diferentes propósitos. El Big Data a veces sirve para solo hacer análisis, y esto aquí quienes han estudiado mercadología lo entienden, cómo se hace un análisis de mercado, cómo se ven las reacciones, y entonces el Big Data sirve como para ese tipo de análisis. El Big Data también sirve para predecir de qué manera se van a comportar ciertos grupos. Entonces, cuando ya hablamos de Big Data con un análisis predictivo, ahí es cuando empezamos a ver estos testing A y B, que te llega como un email y te llega otro y la gente empieza a ver como de qué manera se reacciona mejor, digamos, a la compra de un producto, o qué titular de una noticia tiene más clic en lugar de otro para empezar a beneficiar esa creación de contenido. Entonces, el Big Data se utiliza para analizar o para predecir. Y en tercer lugar, que ahí es cuando vemos este nuevo uso con la inteligencia artificial, es para alimentar a estos sistemas con diferentes bases de datos que pueden llevar análisis diferentes, que pueden ser análisis predictivos, análisis que combinen diferentes variables para tener un perfil más personalizado de cada una de las personas que intervenimos en este mundo digital. Entonces, el riesgo que hay con el uso de grandes datos, de grandes bases de datos, es que nuestras, digamos, capacidades para decidir libremente, para pensar libremente, para formar nuestras opiniones, se ven disminuidas porque cada día empezamos a recibir más información de lo que nos gusta.
Y si no nos gusta, empezamos a pensar que nos gusta porque empezamos a recibirlos por todas partes. Entonces, el problema del Big Data o del Big Analytics es esa idea de cómo puede incidir en la creación de opinión, en la creación de ideas que tienen un impacto ya sea económico, político, social, psicológico, ya ahí los impactos son diferentes, pero creo que ese es uno de los principales problemas del Big Data, y cuando lo mezclamos con las noticias falsas, entonces vemos que hay perfiles de personas que están más dados a compartir noticias falsas, que están más dados a creer en las teorías de la conspiración y todo lo que vemos, que tú decías, no puedo creer que haya tanta gente que le dé like a estas cosas. Sí, sí. Ahora, nos quedan pocos minutos de programa, pero sí me gustaría hablar del futuro. Sobre todo en un mundo tan interconectado en donde estamos viviendo ahora, pero que va a ser mucho más interconectado en un futuro, y no un futuro de 100 años, es ya, en un futuro donde vamos a ser mucho más dependientes de la información digital. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo creo que necesitamos tener responsabilidad de lo que estamos haciendo y lo que estamos compartiendo. La educación es muy importante para hablar de esto, de cómo reconozco qué noticia es falsa, qué noticia es verdadera, cómo genero ese pensamiento crítico que me permite identificar que sí me está relatando un hecho y que me está llamando a una reacción completamente emocional. Entonces yo creo que pensándolo como un futuro muy, muy cercano, el poder reconocer el rol de cada uno dentro de la diseminación es muy importante. Después, el reconocer cuál es el efecto que la noticia crea en mí. Si yo puedo reconocer que lo que está creando es una emoción más que entendimiento de la situación, más que certeza de qué es lo que está sucediendo, entonces posiblemente esa noticia sea falsa y yo me debo abstener de compartirla. Porque en la medida que dejamos de compartirla, en esa misma medida dejamos de incrementar el alcance de esa noticia. Después, crear sistemas de comprobación de la información para cada uno de nosotros. Cuando leemos solo un periódico, cuando estamos informados solo con un medio de comunicación, es muy probable que seamos víctimas de estas noticias falsas porque nuestra mente está como cerrada a una sola forma de presentación de la información. Si nosotros revisamos un medio de comunicación que sea totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos, revisamos uno que esté más alineado con lo que pensamos y quizás algún medio que sea como intermedio, vamos a poder tener una imagen un poco más completa de la situación. Entonces, por ejemplo, en estos casos de las guerras, de los conflictos que han habido, si revisamos Al Jazeera, revisamos, no sé, la BBC y revisamos un noticiero local, posiblemente vamos a tener un acceso a información un poquito más equilibrada, y cuando recibamos alguna noticia que se sale mucho de esos marcos, vamos a poder decir como de repente esto como que no es tan cierto. Entonces, creo que la primera línea de acción es mucho de nosotros, de usuarios, y que cuando reconozcamos estas noticias falsas, cada una de las plataformas tiene una cosa para reportar ese contenido y empezar a reportar el contenido, empezar a decir este contenido es falso, este contenido está mostrando algo que no debería estar en la plataforma, y de esa manera el mecanismo de monitoreo y de control va a poder ser efectivo. Pero si nosotros como usuarios lo dejamos pasar, el problema se va incrementando. Entonces creo que esas podrían ser como unas primeras soluciones de cara al futuro, algo inmediato que cada uno de nosotros pueda hacer. Sí. Bueno, y además del aspecto jurídico en los países que tienen que controlar un poco más, yo, por supuesto, en esas lecturas que realicé, encontré con cosas que casi que diría como decía mi abuela muchas veces, eso en mis tiempos no se veía en todo caso, porque realmente la información falsa causa un daño que es realmente importante en la mente de mucha gente. Bueno, ha producido muertes, pues. Hay una masacre de 4 personas en México y otras tantas en la India por noticias que circularon a través precisamente de Instagram.
y de Instagram y WhatsApp. Y produjo, por ejemplo, en el caso de la India, un linchamiento de dos personas que no tenían nada que ver con el suceso, pero que alguien dijo, a eso los vamos a acusar y aquello fue terrible. María Teresa, fue un grandísimo placer tenerte en Diálogo Internacional. Te reitero que los micrófonos de la Visión Radio y de este programa están a tu disposición para cuando quieras que conversemos. Yo particularmente quisiera tener la oportunidad de invitarte de nuevo para seguir profundizando todos estos temas que tú con tanta claridad nos has explicado. Claro que sí, Luis, el gusto es mío, me encanta compartir en estos espacios, creo que es parte de traer ese conocimiento algo más cercano a la audiencia, a la gente que efectivamente lo puede utilizar, que no se quede solo en un aula de clase, sino que se comparta con más gente, es importante, así que estoy a tu completa disposición y te llamaré cuando tengamos un tema similar para conversar. Por favor, ya tienes mi teléfono, un fuerte abrazo y bueno, y que tengas un buen día. Igualmente.